diputado electo acusado de violación, 7 policías detenidos por secuestro y militares también detenidos por portar dinero en efectivo escondido en una camioneta. ¡Vaya día! Bienvenidos al Caporal del 31 de agosto. ¡Comenzamos! Ayer te platiqué de personas atrapadas por una corriente de agua que se formó derivado de las tremendas lluvias que hubo en Tlalnepantla, Estado de México. Ahora te comparto imágenes del rescate de 4 personas que pasaron la noche agarradas de un árbol, también en medio de la inundación. Esto en Duranguito de Dimas, Sinaloa, ante también inundaciones por lluvias. Las 4 personas fueron rescatadas ayer satisfactoriamente. Ocupamos que nos eche la mano. Mire, tenemos 4 personas ahí comunicadas. Ahí donde está el punto, ahí están. Salieron anoche. Ahí están arriba del árbol, salieron a sacar ganado y ahí se quedaron varados. Creció el arroyo, vean nomás. Cruzó la carretera. Sigue el arroyo, ocupamos que nos ayude para que nos mande la marina, para sacar la gente esa, secretario, echando la mano. Se lo vamos a agradecer, esperé con una lancha. El pasado fin de semana, los nuevos diputados, los diputados electos, rindieron protesta en la Cámara de Diputados Federal. Hubo uno, al menos uno, que no llegó, el panista Jorge Romero Vázquez. Él ganó la Diputación Federal por el Distrito 9, representando los municipios de Guanajuato, Irapuato y Silao. En su lugar rindió protesta su suplente Salvador Tovar Vargas. Resulta que el titular, que el diputado electo Jorge Romero, es investigado actualmente por la Fiscalía del Estado de Guanajuato, luego de que una mujer lo denunció, porque asegura que cuando Jorge Romero ganó la elección, organizó una fiesta para celebrar. Tras el festejo, él se ofreció de llevar a la mujer, a la denunciante, a su casa, y en el trayecto él abusó sexualmente de ella, de acuerdo con la acusación. Ante tal investigación, pues entonces el diputado electo decidió no ir a la Cámara de Diputados a rendir protesta. Lo estás viendo en pantalla. De haberlo conseguido, hubiera obtenido fuero, y sabemos qué es lo que ocurre cuando ya tienen fuero. Hoy mismo se realiza la audiencia de vinculación a proceso, así que estaré en espera de lo que determine el juez. En tanto, mañana será el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cumple ya a la mitad de su sexenio y ha llegado la hora de los balances, esos balances que hemos estado viendo ya en diversos lugares, en diversos espacios. La ONU ya manifestó el suyo. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien ves en pantalla, pues ha asegurado que las desapariciones siguen siendo uno de los principales problemas que hay en México, que la impunidad en el país también fomenta la repetición de los delitos. Es por eso que se cometen una y otra vez, dado que no se obtiene justicia. Y reconoció que México, vaya, esto lo veo como un punto favorable, que México haya aceptado la visita del Comité de Desaparición Forzada. En respuesta ante esta valoración de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien también ahora ves en pantalla, se comprometió a mantener como prioridad la agenda en materia de derechos humanos en México y acusó que, pues, gobiernos anteriores intentaron negar la crisis de personas desaparecidas. Déjame contarte una historia verdaderamente increíble, pero sobre todo relevante. Es la historia de Néstor Tarazona, a quien estás viendo en pantalla. Néstor Tarazona Enciso fue detenido ayer lunes 30 de agosto por la policía de Colombia en la ciudad de Pereira. ¿Qué tiene que ver con México? Bueno, de acuerdo con las autoridades colombianas, Néstor Tarazona es jefe de un grupo criminal que opera o que ha operado para el cártel de Sinaloa y para el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos dos grupos delictivos que en México pues mantienen una rivalidad. Autoridades que lo detuvieron lo acusan de lavado de activos, de blanqueo de capitales, de lavado de dinero, como le solemos decir en México, y de enriquecimiento ilícito de particulares. Pero él también ha sido acusado de construir una sociedad, una red financiera para ayudarle al Chapo Guzmán a lavar dinero. Por esto,
es que fue incorporado a la lista del Departamento del Tesoro y tras, de hecho, la detención del Chapo Guzmán, vemos a este colombiano, suspendió los tratos con el cártel de Sinaloa para empezar a tener tratos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo estás viendo nuevamente en pantalla y, como te decía, fue incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Finalmente detenido un colombiano con nexos con grupos delictivos mexicanos. Los siguientes dos casos son increíbles, pero sobre todo son indignantes. Ya con esto justo doy pie al tema principal, pero hay un preámbulo con ello. Comienzo con el caso de Nuevo León y termino con el caso de la Ciudad de México. En San Pedro Garza García, Nuevo León, una persona logró escaparse de sus secuestradores y lo logró hacer antes de que sus familiares pagaran el rescate. Dieron aviso a las autoridades y en respuesta la Fiscalía Especializada Antisecuestros del Estado de Nuevo León realizó un operativo. De manera simultánea, el operativo lo hicieron ni más ni menos que en todas las sedes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sí, fueron a buscar a los secuestradores en las instalaciones de la policía de San Pedro Garza García. Y lo que lograron fue la detención de 7 policías municipales acusados de haber cometido el secuestro. Lo que ha informado la Fiscalía Antisecuestros Estatal es que los policías atendieron el reporte de daños cometidos en una casa. Al llegar al domicilio, en lugar de hacer su chamba, privaron de la libertad de una persona, la entregaron a un grupo armado, a la víctima la mantuvieron retenida 3 días y fue cuando se logró escapar, y pidieron 2 millones de pesos de rescate. Se escapó y bueno, ya no consumaron el cobro del secuestro. Esto que te estoy contando ocurrió ya el pasado 22 de julio, pero fue apenas hoy, 31 de agosto, que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León dio a conocer este hecho. El municipio de San Pedro Garza García se deslindó de sus propios policías, como lo estás viendo en pantalla, en donde aseguró vía Twitter, vía redes sociales, que colaboró con la Fiscalía General de Justicia Estatal para detener a sus propios elementos. Vaya cosa. Y la segunda historia también es sorprendente. Ayer en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, una colonia con alto poder adquisitivo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron una camioneta sospechosa con placas presuntamente falsas del estado de Guerrero. A bordo iban personas que se negaron a identificarse. Después de la insistencia de los mismos policías para que se identifiquen, pues dijeron 2 ser retirados de la Secretaría de la Defensa Nacional. Más tarde llegó una tercera persona quien le pidió a los policías que los deje ir. No se dejaron convencer los policías y lo que hicieron fue revisar esa camioneta en la que iban circulando. Revisaron el vehículo y encontraron esto, te muestro fotografías. 4 armas de fuego adentro de la camioneta, 3 millones de pesos en efectivo. El dinero lo encontraron escondido en un doble fondo de la camioneta. Y para entonces ya eran 4 las personas sospechosas en el punto, en el lugar. Las 4 fueron detenidas. En su defensa, lo que argumentaron ahora fue que trabajaban como custodios de una casa de cambio. De tal manera que así querían justificar el traslado del dinero en efectivo. Y de hecho estás viendo en pantalla las identificaciones, 2 de las identificaciones. Quisieron justificar el traslado de dinero en efectivo y también pues el traslado de las armas. Hoy policías han confirmado que 2 de los 4 detenidos fueron identificados como elementos retirados de la Sedena, vaya, militares en retiro, y uno más de la Marina, de la Secretaría de Marina. Te muestro el video del aseguramiento del momento, ahora sí, en video, no en fotografía.
Obviamente hay mucho más que saber sobre este caso. Estaré al pendiente de lo que las autoridades están informando, ya no nada más de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sino también de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues, ¿quiénes son estas personas? 3 millones de pesos en efectivo. ¿De parte de quién? ¿Para dónde iban? Muchas preguntas que estaré abordando tanto aquí en YouTube como en el resto de mis redes sociales. Nos vemos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro el video. Ya que nada más llegar a los indicios y vámonos. Ya, caminando y viendo. Caminando y viendo.